Bien, vamos a hacer un repaso este, en este caso de Librayen. Mm, Por ejemplo, 4 horas. Bueno, pero antes de empezar, todos estos conceptos que estoy también incluyendo aquí explicando, es gracias también a que también como estamos en continuo aprendizaje, hemos encontrado este canal de YouTube, incluso tiene un grupo de Telegram. Les sugiero que se unan porque tiene un intensivo bastante completo, que no tiene nada que enviarle a los intensivos pagados. Incluso me atrevo a decir que es mucho mejor. Es de aquí un connacional, me parece que él es de Perú también. Entonces les sugiero bastante que revisen, sobre todo estas dos listas de reproducción, porque ahí hay bastantes conceptos que pueden ustedes aprender, incluso más de los que están en mi canal. Entonces, basándome en lo que él explica y también lo que yo les he venido explicando ya hace un tiempo, por ejemplo, en este caso LibraYen, ¿qué es lo que yo puedo hacer para empezar a hacer mi análisis? Tengo que preguntarme lo siguiente: ¿quién sería la liquidez interna y quién es la liquidez externa? Entonces, tú me vas a decir, ya, ¿y cómo yo sé cuál es la liquidez interna y la externa? Te voy adelantando. La liquidez externa viene a ser el objetivo por el cual el precio, al alcanzarlo, genera un BOS. O sea, si el mercado es bajista, tú observas que el precio ha hecho un rompimiento de estructura a la baja. O sea, ha hecho un rompimiento de mínimos, porque la oferta es la que tiene el control. Ha hecho BOS. En este caso hay un BOS. Ya. Por lo tanto, esta es demanda que fue rota. Estas zonas de mínimos, la demanda viene a ser la liquidez externa. Si hay liquidez externa es porque el precio parte de un punto y llega a un objetivo. Al partir de ese punto, esa es una zona fuerte. Y al llegar al otro punto es porque esta es la zona débil, la que no tiene el control. Por lo tanto, ¿qué observo aquí? Veo que hay un mínimo que fue también roto. Lo observas. Punto mínimo, mano derecha, rompimiento de estructura, tienes tu voz de 4 horas. Listo. ¿Qué sería lo más lógico para ti? Que el precio nuevamente genere un rompimiento de este mínimo, o sea, un nuevo BOS. Ya. Ahora, en general, ¿por qué el precio está bajando? Aquí es cuando tú tienes que ser observador y ver por qué el precio está haciendo eso. Si de repente en esta temporalidad no te es muy claro, puedes irte a una temporalidad más alta. ¿Qué es lo que hizo el precio? El precio yo veo que hizo un movimiento acelerado, llegó hasta este punto, que incluso al comprimir la gráfica veo que coincide con esta zona, lo que para mí es un punto de demanda. ¿Lo ves? Al hacer ese movimiento, ¿qué hizo? Barrió todos estos mínimos. Eso viene a ser liquidez interna. ¿Te das cuenta? Barre liquidez interna, obviamente este es un fractal alcista, barre liquidez interna y una vez que barre liquidez interna, parte de una zona de demanda hacia un objetivo o liquidez externa. En este caso, este punto, incluso este punto máximo, dado que no cierra con cuerpo de vela, viene a ser el objetivo final. Y esto viene a ser la liquidez externa, o sea, tu voz que tú marcabas es tu liquidez externa. Repito, el precio. Primer objetivo, barrer liquidez interna. Incluso ese es un primer paso más importante. Una vez que cumplió ese objetivo, se capitalizó en un punto de interés y va a por la liquidez externa. Ahora, muchas veces va a pasar que en tu temporalidad en la cual tú te encuentras, de repente no llega a tu punto de interés. Eso significa que en una temporalidad mayor
como comprende un área más grande, representa un área de demanda también más grande, en este caso si es alcista. Y probablemente ese POI sí haya llegado, o sea, para que no te hagas problemas, el precio barra liquidez interna llega a, en este caso, una zona de descuento por debajo del 50%, y si yo veo acá un cambio de estructura en menor temporalidad, sigue siendo una compra válida hacia el objetivo de la liquidez externa. Así funciona esto. Por lo tanto, este es un fractal alcista, el precio viene a por la zona de demanda. Si el precio tiene la intención de subir, yo me atrevo a decir que el precio mitigó hasta aquí, queda zona pendiente por debajo de esa mecha, por lo que este mínimo de aquí, de esta vela, representa liquidez. Esto, perdón, todo esto representa liquidez interna. ¿Qué seguiría? Que el precio mitigue ese punto de interés y vaya a por la liquidez externa, o sea, este máximo. Obviamente, en menor temporalidad, al que llegue a este mínimo, a esta zona de demanda, representa una estructura bajista. Antes de pasarme a 4 horas, quiero que observes esto. ¿Ves este punto de interés que tienes aquí? El precio llegó a esa zona. Pero aquí es lo que pasa cuando yo te digo, en menor temporalidad va a pasar que el precio muchas veces no te va a llegar al punto de interés, que claramente es esta vela de aquí. ¿Lo ves? No llega. Pero en diario sí llegó. Eso significa que el Gambox me va a decir que estoy en una zona, en este caso premium, y sigue siendo una venta válida. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, esa zona de diario era válida, porque si tú observas dicho POI, barre liquidez, mitiga una zona y luego genera la ruptura de la estructura. Son las tres condiciones que tiene que hacer, y si no lo ves en esa temporalidad que haya mitigado algún punto de interés, muy probablemente una mayor temporalidad inmediata sí lo ha mitigado, o sea, en un POI más grande obviamente. Nuevamente, este punto de acá, barra liquidez, sobre todo esta liquidez de la mano izquierda, ¿ves? Porque este es tu fractal. Barra liquidez interna, mitiga un punto de interés de diario que generó ruptura y ahora va a por la liquidez externa. Este es tu objetivo final, el mínimo a neutralizar. Así funciona esto, o sea, te haría un boss. Eso es lo que tienes que entender. Muy bien, por lo tanto, yo sé que todo esto viene de una zona premium, todo esto es ventas, y obviamente el precio se ha desplomado, o sea, tal cual. ¿Qué es lo que yo podría esperar si quiero operar esto? Pues aquí es donde tú vas a observar. Tienes que observar fractales claros. Por ejemplo, toda esta zona. ¿Ves cómo llega a mitigar hasta este máximo liquidez interna? Punto máximo, punto mínimo. Complex pulva, mitigación de la liquidez interna. Aquí está. ¿Lo ves? Tu sweep. Luego, ¿qué hizo el precio? Punto interés. Todo lo que esté por encima de esa liquidez es una zona no negociada, por lo tanto es una zona válida de oferta en este caso, que generó ruptura, barra liquidez, toma liquidez de ese punto de interés y tu objetivo es barrer la liquidez externa, ¿lo ves? Listo. Incluso acá, ¿qué observas? Este movimiento, esta vela barrió liquidez, mitigó un POI, generó ruptura. ¿Lo ves? Aquí hay rompimiento de estructura, te lo marco.
Listo, ese es el patrón que tienes que buscar. Barra liquidez, mitiga y rompe. Ese es tu punto de interés. Ahora, tu punto máximo, tu punto mínimo. Sí o sí tienes que esperar que el precio barra liquidez interna. Sobre todo aquella liquidez que esté inmediata al punto de interés. Esa es la más importante. ¿Qué vas a observar? Que el precio tenía este máximo. ¿Qué hizo el precio? Mitigó, barrió esa liquidez interna, por lo tanto todos estos máximos fueron liquidados. Se capitalizó en este punto de interés que generó ruptura. Y después de eso, ¿qué hizo? Un movimiento que terminó por romper la liquidez externa, la cual te la vuelvo a marcar aquí en este punto. Viene antes de que el precio rompa, era un mínimo a neutralizar, o sea, hizo un boss. Barra liquidez interna, mitiga un punto de interés y va por la liquidez externa. Así de sencillo. Pero te das cuenta, grábate esta esquemática, que la voy a ampliar para que la tengas en cuenta. Barrido de liquidez, toma de liquidez o mitigación de un POI, rompimiento. Tienes tu punto gatillo. ¿Qué tiene que ser nuevamente el precio? Barrer liquidez interna, mitigar ese punto de interés, luego barrer la liquidez externa. Ya está. Incluso acá te da también una esquemática similar. Esta vela barre liquidez, se capitaliza en un punto de interés. En un lower time frame puede haber acá un rompimiento de estructura. Sigue siendo válido, viene en zona premium. El precio que hace mitiga ese POI y luego genera el movimiento bajista. ¿Te das cuenta? Aquí ¿qué hace? Lo mismo. Tienes tu punto de interés, rompe estructura, liquidez interna, el precio barre liquidez interna y luego genera en una zona premium, obviamente, zona premium, punto máximo, punto mínimo y tu venta, así de sencillo. Aquí nuevamente, barre liquidez interna, mitiga un punto de interés, ¿lo ves? Y va por la liquidez externa y así sucesivamente. Cuando yo veo así esto, no lo opero. Espero que el mercado me dé la esquemática que te ha mostrado. Acá nuevamente la hace, liquidez interna, barra liquidez interna. En este caso no veo un punto claro, probablemente en una temporalidad mayor, como 30 minutos se ve. Y evidentemente aquí podemos notar dicha esquemática, ¿lo ves? Punto máximo que no había mitigado esta vela. El precio intenta mitigar, se acerca un poco más, aparentemente toca la zona, barrió liquidez, mitigó el punto de interés que generó una ruptura y luego va por la liquidez externa. Y esto ha sido el día de hoy en sesión en 4 de la mañana, Londres. Y luego va por la liquidez externa. Tranquilamente, ¿cuánto te dio de ratio riesgo-beneficio? A ponerlo ahí. Solamente hasta aquí. Casi un 5-1. Ya actualmente, ya casi un 6-1. Así de sencillo. Incluso eso se puede dejar correr hasta mitigar este mínimo. Entonces, ahora, yo veo alguna venta en 15 minutos. No. Veo acá el rompimiento, barrio liquidez, mitigó un POI. Esto viene a ser liquidez. Si yo vendiese, lo haría de esta zona, la que esté por encima de estos máximos. Ahí yo vendo. Y sigo mi dirección. En este caso, estamos acá, 8:30, es viernes.
Puede que sí, puede que regrese y genere un movimiento, aunque no hay noticias. Pero bueno, esa es la idea. Así se efectuó la venta en Londres. Yo no la tomé porque estaba durmiendo a esa hora, pero esa es la misma idea que tú vas a encontrar. Te lo resumo. Esta es la esquemática. Esta, una vela que generó, vamos a ponerle aquí color, muchas veces así, o puede tener su mecha. Sobre todo si tiene esta forma, mucho mejor. Mitiga un punto previo, genera ruptura, barre liquidez. Tienes liquidez interna. El precio lo que hace con este complex pulva es barrer liquidez interna, mitigar el punto de interés y luego irte por la liquidez externa, o sea, por el BOS. Es el esquemática, no te compliques. Así que hasta una nueva oportunidad, hazle backtesting, o sea, backtesting quiere decir que tú te vayas a tu gráfica y hagas exactamente lo mismo que estamos mostrándote aquí. O sea, ir analizando qué pasó. No es necesario usar el replay. Tienes que ver el porqué, lo que hizo el precio y eso ir anotando en tu bitácora lo que tengas para que tengas en cuenta en tu operativa y hacer lo mismo siempre. O sea, buscar lo mismo, el mismo patrón. No hay más.